Chicos, muy buenos días, ¿cómo me les va? El día de hoy vamos a explicar la tercera guía del tercer trimestre, pero antes de eso hacer algunos anuncios. El primero, esta semana se les envió un correo. En el correo se menciona que entre el 30 de septiembre y el 2 de octubre voy a estar recibiendo las actividades de nivelación del tercer periodo correspondientes a la primera y la segunda guía. Tener pendiente lo siguiente: cuando se hacen las nivelaciones, se hace una sola nivelación durante el periodo, ¿listo? Entonces, ya este periodo no se van a hacer más nivelaciones. ¿Qué quiere decir esto? Si no logran entregar la tercera o la cuarta guía, ya no tengo la oportunidad de recibírselas como nivelación para calificarlas. Solamente se puede ahorita, en este periodo, calificar las dos primeras. ¿Por qué? Esta guía, que es la que vamos a empezar a explicar hoy y la próxima semana de forma magistral, esta es la segunda guía que mencioné. La otra semana nos vemos 6:20 hasta las 8, 8:30. Esta guía se va a entregar entre el 13 de octubre y el 16 de octubre. Por favor, tener muy pendiente las fechas. ¿Qué quiere decir eso? Ustedes regresan del receso escolar el martes 13 de octubre. Ese día va a estar abierta la plataforma desde las 6:30 y va a estar abierta hasta el jueves 16, 12:30 de la tarde. Ya después de ese horario se cierra plataforma para poder calificar. ¿Listo? Lo otro, a muchos de los estudiantes se les envió que el circuito había quedado mal. Mm, Fueron muchos. Entonces, ya cuando me di cuenta que eran demasiados, me estaba demorando demasiado dando el reporte de cuál fue la avería, cuál fue el daño, y como en eso toca ser muy precisos. Ejemplo, le faltó al cable, tal parte le quedó mal conectada, los circuitos de interruptores quedaron mal conectados, el transistor, cada uno tenía su situación. Entonces, me estaba demorando demasiado en el proceso de indicarle qué daño tenía cada uno. En términos generales, el circuito que ustedes enviaron era una alarma. Cuando yo prendo la alarma no debe sonar. La de nosotros, las alarmas profesionales que uno compra, ese tipo de alarmas hacen un tono de testeo, ¡tut, tut! Como en el colegio, por ejemplo. Cuando yo enciendo la alarma, ella suena un momento, un pequeño sonido, para indicar que se encendió la alarma, pero hasta ahí. Y suena otro pito cuando yo la activo. Esta alarma no tenía toda esta situación tecnológica, solamente se encendía y estaba lista para que cuando se activara alguno de los interruptores o el pulsador, se disparara y sonara. Pues muchos de ustedes tuvieron el primer error garrafal, que cuando yo iniciaba la simulación, la alarma ya empezaba a sonar. Bien. Otro grupo tuvo la siguiente anomalía, y es de cableado. Se encendía la alarma, la alarma no sonaba durante aproximadamente 5 o 7 segundos y después empezaba a sonar. ¿Listo? Y el tercer grupo, que la alarma le quedó perfecta, no tiene ningún inconveniente, a ellos les escribí excelente para poder identificar qué niños tuvieron el ejercicio completo, full. ¿Listo? Aún estando la alarma incompleta o estando con un mal funcionamiento, la nota no fue baja porque también tuve en cuenta el proceso de cableado, el tiempo que le dedicaron al tema de hacer el circuito, y pues obviamente como no nos hemos sentado a hacer un circuito, pues uno tiene que ser coherente con la calificación y decir, si no funcionó, pues qué otros elementos ahí están para poderlos calificar. Entonces, por eso la nota mínima fue 3,8, a excepción de algunos que me enviaron fue los circuitos de los transistores. En 10.3 sucedió eso, en 10.2 también sucedió eso, que miraron los videos, pero no leen, no están leyendo la guía. ¿Listo? En la guía era claro, el circuito estaba y la indicación de que había que montar ese circuito. Entonces, en ese caso, pues esos chicos sí tuvieron una nota de 2,5, porque pues ese no fue la tarea que se pidió. Se explicó ese circuito para poder tener una idea de cómo se conectaban los transistores, sí, pero no era el circuito que se estaba solicitando. Y hay otros que están totalmente desfasados. Esos chicos me enviaron fueron las fotos de las guías. No sé qué está pasando, porque la información se está perdiendo en unos cuantos casos,
pero es que fueron aproximadamente 10 estudiantes. De 68 guías que me entregaron, si mal no recuerdo, 10 estudiantes me enviaron fotos de las guías y no enviaron nada más. Uno de ustedes inclusive me envió fue una foto con el esquema y el URL. Si ustedes me mandan la foto de la URL, yo no me voy a poner en el trabajo de escribirla, chicos. La tarea es clara. La URL se manda en formato texto. Ahí están las especificaciones. Entonces, mucho cuidado con esa situación. Parece que lo están haciendo a la carrera. Ah, otro comportamiento que vi en esta entrega. Y las entregas que vienen van a ser así, 3 días, no toda la semana. Porque pues yo estoy ya tomándome mucho más tiempo para realizar el circuito. No es que son circuitos mucho más complejos. Entonces me tomo más tiempo en la revisión. ¿Qué va pasando? Que me he estado dando cuenta que estamos dejando las tareas puro para el límite. Estamos dejando todo limítrofe. ¿Qué quiere decir? Entre lunes y martes se entregaron 20 y punta de estudiantes. El miércoles fue cuando, ¡pum!, aparecieron más de 40 trabajos. 68 trabajos en total. Entonces, estamos dejando para último momento la entrega de los trabajos. ¿Listo? Eso me preocupa por una razón. Hay gente que se está quedando sin entregar, chicos. Y como les digo, tercera guía y cuarta guía no van a tener nivelación porque no alcanzo. Nosotros terminamos el periodo el 31 de octubre, pero yo tengo que recibir la última tarea hasta el 6 de noviembre. Entonces, yo ya estoy corrido una semana para digitar notas. Entonces, no tengo el tiempo para recibir trabajos, calificarlos y además hacer actividad de nivelación. Entonces, tengan eso muy en cuenta, no pierdan de vista esa situación para que después no hayan inconvenientes de que, profe, recíbame las tareas porque pues me quedó la nota muy baja. Ojo con eso, ¿listo? Bueno, entonces el día de hoy vamos a arrancar con la tercera guía, como les mencionaba. La tercera guía, el tema ya es un poquito más complejo, vuelvo y les digo, cada semana más complejo. Algunos me escribían también que no encontraban las guías. Yo mencioné en este trimestre que por situaciones de fuerza mayor me tocó colocar todas las guías en donde hice elementos básicos. ¿Listo? ¿Por qué? Yo les explicaba que algunos chicos me están diciendo que pues tienen problemas de internet, que les toca con datos y era muy difícil estar mirando la plataforma cada rato. Por eso estoy colocando todo este periodo en PDF y dejé todo centralizado para los niños que tengan que hacer de pronto recuperación final. Listo, acá está la guía número 3. Vamos a verla. Y entonces, en la guía número 3 vamos a trabajar ya un componente un poquito más sofisticado. ¿Ok? ¿Qué es esto? Nosotros vamos a ver el concepto de algo que se conoce como un circuito integrado. ¿Listo? Entonces, pensemos lo siguiente. El circuito de la semana pasada que me enviaron ustedes, pues tiene varios componentes. Tiene resistencias, tiene transistores, tiene un condensador como elementos funcionales y los sensores eran los pulsadores y los interruptores. Pues imagínense que eso queda muy grande para montarlo y ponerlo a funcionar. A alguien se le ocurrió hacer esto mucho más compacto, ¿listo? A eso se le llama encapsulado. Entonces, montar todo en una cajita mucho más pequeña, mucho más reducida y que optimizara el espacio. A eso se le conoció con el nombre de circuito integrado. Entonces, el circuito integrado es un dispositivo de electrónica que internamente tiene una gran cantidad de componentes, ¿listo? De circuitos. Entonces, de esa manera podemos trabajar haciendo que el tamaño final del elemento sea más pequeño. Entonces, ejemplo, en el caso del circuito de la semana pasada, nosotros podíamos haber hecho un circuito de 10, 12 patas, un integrado. Y ese integrado internamente tenía todo ya conectado y solamente existiría algo que se llaman pines o paticas. ¿Listo? Esos pines o paticas es donde yo me voy a conectar y cada uno debe tener un nombre. Ese nombre, ya todo esto lo voy a explicar más detenidamente, ese nombre entrega, ojo, una función. ¿Listo? ¿Cómo se sabe la función? La función se conoce en algo que se llama el data sheet. ¿Qué es el data sheet?
Eso, en el argot de tecnología, en el argot de ingeniería, se conoce como la ficha técnica, la hoja técnica. ¿Qué es la hoja técnica? En pocas palabras, es toda la documentación de un dispositivo. Dígase un transistor, el transistor tiene hoja técnica, una resistencia tiene hoja técnica, un condensador tiene hoja técnica, e igual un circuito integrado. Pero cuando yo voy a trabajar un circuito integrado es más importante la hoja técnica, porque ahí me dicen cómo funciona, qué limitantes tiene, qué voltajes de operación puedo trabajar y qué configuraciones o montajes puedo hacer con ese dispositivo. ¿Listo? El dispositivo que vamos a trabajar el día de hoy se llama un circuito integrado 555. Entonces, ¿qué es el 555? El 555 lo voy a poner acá. Vamos a buscarlo. A ver si nos aparece la hoja de descarga. Bueno, este no es. Vamos a buscarlo. Dato importante, no siempre en internet va a aparecer lo que nosotros queremos. ¿Listo? Este sí es. Entonces también tiene que uno tener mucho cuidado cuál es la fuente que va a referenciar, a qué sitio va a entrar para consultar. Lo mismo pasa con las hojas técnicas, igual que cualquier tarea. No en cualquier sitio voy a encontrar la información que yo quiero. ¿Listo? Entonces, en este caso estoy mostrando ya una hoja técnica. Esta hoja técnica, como todas las hojas, vienen en inglés. Ese es el idioma técnico en el cual se documenta todo. Entonces, si tenemos que ir a mirar alguna situación, pues seguramente nos va a tocar en inglés. El integrado que vamos a ver el día de hoy, el circuito integrado, es un circuito que trae todos estos circuitos adentro. Entonces uno dice, uy, caramba, profe, ¿todo eso? Sí. Por eso mencionaba al principio que esa es la idea de un circuito integrado. Reunir muchos componentes en un sitio que se llama un encapsulado para que se simplifique la utilización. Y si no, imagínense acá, tenemos un transistor, 2, 3, 4, acá tenemos otro que no es exactamente un transistor, 5 transistores, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 transistores. Solamente en la base, fuera de todas las resistencias que están por acá, incluidas. Entonces, imagínense montar esa cantidad de transistores en un protoboard y cablearlo. Entonces, alguien se percató que eso iba a ser una tarea bastante engorrosa y decidió, pues, crear este tipo de dispositivo para simplificarlo. Y entrega solamente unas paticas que sí son obligatorias para poderlo utilizar. ¿Listo? Entonces, lo que tengo ahí es el plano interno del circuito integrado. Ahora bien, ¿cómo vemos el circuito integrado? El circuito integrado lo vamos a ver de esta manera. Este es el aspecto de un circuito integrado 555. ¿Listo? ¿Qué voy a explicar primero antes de entrar a la explicación fuerte? Primero, a esto es a lo que nosotros conocemos como un encapsulado. ¿Listo? La parte negra es un tipo de plástico especial. Ese es el que se supone encapsula todos los circuitos. Ahora bien, aquí vamos a encontrar unos elementos metálicos, a eso es a lo que nosotros llamamos las paticas, ¿listo? O los pines. Entonces, en ese caso, pues yo tengo una cantidad de pines en el encapsulado. En este caso tengo 8. ¿Listo? 4 por un lado, que estamos viendo en este momento, y 4 por el otro lado. Pero cada uno de esos pines o esas paticas tiene un número. ¿Cómo vamos a hacer para poder saber el orden de las paticas, el número de las paticas? Mucho ojo con esto. En esta figura me voy a dar cuenta que aquí, en uno de los laterales, en el frente, pensemos que esto es el frente, esta es la parte posterior y estos son los laterales por donde están las paticas conectadas. En el frente nos vamos a dar cuenta
que existe como una muesca, como que le quitaron un pedazo de semicircunferencia al material. ¿Listo? Eso me va a indicar el frente del integrado. Y adicional a eso vamos a encontrar aquí una circunferencia que está en bajo relieve, un huequito. El huequito me va a indicar que la patica que está al lado de ese huequito es la patica número 1. ¿Listo? La número 1. Y de ahí para adelante ya puedo empezarlos a numerar. Entonces me vengo a este dispositivo. Acá está la muesca que yo mencionaba hace un momento. Entonces esa es la parte del frente. Y al lado, si yo lo pongo así de frente, con la muesca hacia arriba, al lado izquierdo debería aparecer la circunferencia en bajo relieve. Ese huequito que mencioné acá, este huequito. Acá en el dibujo no lo ponen, pero estaría en esta parte. Y de ahí para adelante, ojo cómo se va a numerar el circuito. La patica 1 es la que está entonces al lado izquierdo, en la parte superior al lado izquierdo. Y arranca 1 hasta 4 y en forma de U continuamos con el otro lado. 5, 6, 7, 8. Entonces hace la numeración en forma de la U. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Todos los circuitos integrados tienen esa numeración en este tipo. Hay una gran cantidad, pero ojo, explico, en este tipo. Hay una gran cantidad de circuitos integrados y formas. Entonces, solamente para este tipo lineal es que nosotros vamos a hablar de esa numeración. ¿Listo? Entonces, aquí vamos a darnos cuenta que aparecen una serie de componentes referenciados por un nombre. Entonces, la patica 1 dice que ahí va a conectar usted tierra. Entonces, listo, ahí conecto el negativo de la fuente. Me está diciendo que la patica 2 se llama trigger. Trigger se llama disparador en inglés. La patica 3 es la salida. Por ahí es que voy a obtener el resultado. La patica 4 se conoce como reset. O sea, que reiniciar el circuito. Yo puedo reiniciar el circuito desde esa patica. La patica 5 dice que es el control de voltaje. La patica 6 dice que es el threshold o el comparador. La patica 7 dice que es el de descarga, la patica de descarga. Y la patica 8 dice que es BCC. ¿Qué quiere decir? Que BCC sería la patica de positivo. ¿Listo? Listo. Entonces, teniendo eso presente, vamos a pasar ahora hacia la guía. Esto es vital para poder entender el circuito. ¿Listo? Eso es lo que está aquí explicado. Todo eso está explicado por acá. Acá está el esquema que acabo de explicar. Aquí se nota la muesca. ¿Listo? Y se notan las paticas, tanto por número como por función. Lo que acabo de explicar. ¿Ok? Entonces, asignación de pines. A eso se le conoce como asignación de pines. Entonces, ¿qué va a pasar? El siguiente paso es tenemos que interpretar el circuito. Entonces, acá nos están dando el diagrama, nuevamente, de lo que vamos a colocar. Entonces, acá tenemos el circuito integrado. Si nos damos cuenta, no colocan las paticas en orden, sino las distribuyen alrededor de todo el rectángulo. No como estábamos hablando del circuito integrado. Esto lo hacen por simplicidad para el dibujo, para que cuadre más fácilmente el dibujo. Entonces nos vamos a dar cuenta que en este ejercicio que está acá, ¿qué vamos a necesitar? Pues primero una pila, ya sabemos cómo funciona. Este señor de acá, hoy lo vamos a introducir, ya lo habíamos utilizado. Este símbolo de acá es el condensador que utilizamos en el primer montaje, que es un tanquecito, que tenía una línea por un lateral. Entonces, esto significa que el condensador tiene polaridad. Listo, yo ya había explicado que la línea que tiene un lateral, por un lado, ya lo voy a mostrar, es el negativo. ¿Listo? Eso se llaman electrolíticos, acá nos están diciendo. Un condensador electrolítico de 10 microfarads.
¿Listo? Nos están dando la resistencia de 220 ohmios, esta que está aquí, en la patica 3, de 6.8K, que es esta que está acá, resistencia de 15K, que es esta que está aquí. Entonces necesitamos 3 resistencias, ¿listo? Necesitamos el circuito integrado, necesitamos el condensador, que está acá, un LED, que está aquí, y necesitamos el portapilas para la pila de 9 voltios. ¿Listo? Entonces, nos vamos a ir para Tinkercad. Y aquí nos vamos a ir entonces a Circuits. Circuito nuevo. Y ojo lo que voy a explicar hasta hoy. Hoy solamente voy a explicar esta parte. Entonces, vamos a colocar todos y vamos a buscar la protoboard. Ya había mencionado que por favor utilizaran protoboard grande de una vez, por cuestiones de espacio. Y ojo, los circuitos integrados van a utilizar un solo sitio en la protoboard. No los puedo poner en cualquier lado, entre comillas, ¿no? Para los circuitos integrados se diseñó esta separación que estoy mostrando aquí con el mouse. Esta parte de la mitad de la protoboard, la que divide las columnas superiores de las inferiores. Esa línea da el espacio para poder poner los circuitos integrados. Entonces, en este caso, me estoy dando cuenta que el circuito integrado tiene la muesca y tiene el punto. Ya acabamos de explicar qué es. La muesca me indica el frente y el punto me indica que la patica que esté al lado es la patica número 1. Los integrados se colocan en este sitio para que lo tengamos muy presente. ¿Listo? No se debe colocar en otro lado porque acá sí funciona. O sea, sí se puede conectar, pero van a quedar en corto la patica número 8 con la patica número 1, la patica 2 con la número 7. Quedan conectadas entre sí. Entonces, entre comillas, quedan en corto y no va a funcionar. Entonces, hay que separarlos y para eso se utiliza esa división. En el protobar real es una zanja, es una línea de bajo relieve que aparece ahí. Listo. Entonces, como vamos a empezar a montar este señor, entonces yo voy a tratar de organizar el espacio del protoboard. ¿Qué es lo primero que se debe empezar a hacer? Bueno, lo primero que se debe empezar a hacer es, vamos a colocar los elementos que están acá. ¿Listo? ¿Qué elementos están aquí? Entonces, nos están pidiendo 2 resistencias que vienen entre la patica 7 y 6, una resistencia que viene entre la patica 3 con un LED a 9 voltios. Entonces, ¿por dónde arrancamos? ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Vamos a tratar de conectar en orden los pines. Después les voy a decir otra situación de manejo, pero por el día de hoy vamos a ir conectando en orden para no perdernos. Entonces arranco con la patica 1. La patica 1 me dice que tiene que ir a la parte negativa de la pila. Entonces aquí me voy patica 1 al negativo. Listo, ya quedó conectado. Ahora bien, voy a buscar la patica 2. Me está diciendo que lo primero que tengo que hacer es que la patica 2 debe llevar un alambrito que también conecta a la patica 6. Observen acá, el 2 con el 6. Entonces, del 2 a la patica 6. Ya después lo organizamos, lo ponemos mejor cableado. Listo, ese lo voy a dejar en verde. La siguiente, porque tengo que solucionar toda la patica, la siguiente me está diciendo que de la patica 2 va un condensador de 10 microfaradios a tierra. Entonces vengo acá, busco el condensador que es este tanquecito, ¿ok? Y lo pongo de esta manera. Entonces, ¿cómo lo vamos a poner acá?
Recuerden que el negativo es esta lineecita que está acá. Entonces, el positivo a la patica 2 va a quedar cubierta y la patica negativa también va a negativo. Listo. Ahora, dele el valor del condensador, 10 microfaradios. Listo. Y así vamos a seguir. Entonces, también me doy cuenta que de la patica 2 o de la patica 6 va una resistencia a la patica 7 de 15 kiloohmios. Entonces, me vengo al circuito, patica 6 hasta la patica 7. ¿Cómo pongo esa resistencia? En este caso, pues la resistencia, si se dan cuenta, caramba. La resistencia no va a poder coincidir, entonces lo pongo en la patica 6 y ella queda por fuera de los pines de conexión. Acá se puede observar. Esta es la última patica del integrado, la patica 8. Entonces, conecto la patica 6, aquí está, y hago un cablecito hacia la patica 7. ¿Listo? Con eso ya estoy solucionando este primero, 6 a 7. Y me están diciendo que de la patica 7 va uno al positivo. Entonces, coloco aquí, voy a bajarla por la siguiente razón, porque esta resistencia que debería ir en la patica 7 la debo colocar en el positivo. ¿Listo? Entonces, para poderlo organizar mejor, voy a mover un poquito los componentes. Entonces, esta resistencia la bajo acá y este puentecito lo bajo acá. ¿Para qué? Para que la resistencia sin mayor cableado me alcance al positivo. Ya lo que me queda aquí es organizar estos cablecitos. Listo. Y de esa manera vamos a ir haciendo el montaje del dispositivo que está acá, el montaje del circuito. Entonces, esta es de 15 kiloohmios, esta es de 15 kiloohmios, entonces aquí resistencia de 15. Esta resistencia de 6.8, entonces acá 6.8. Esa es la forma en que vamos a ir montando el circuito. Poco a poco vamos mirando cada elemento, entonces ya nos damos cuenta que el 4 y el 8 van a positivo. Entonces busco la patica 4 aquí, entonces la mando a positivo. Nos dicen que la patica 8 también va a positivo. Miren acá, 4 y 8 a positivo. Entonces casi que toda esta parte de aquí para allá ya la tengo. Lo único que me falta es conectar la patica 3 con el LED. Y supuestamente con eso ya terminé el circuito. Entonces me están diciendo que de la patica 3 va una resistencia, 220 ohmios. Vamos a girar. Patica 3. Patica 3. Resistencia de 220 ohmios. A eso se le debe colocar un LED. Entonces aquí colocamos nuestro LED. Y esta patica debe ir a positivo. Observen acá. Resistencia con la patica negativa del LED y la patica positiva a positivo. Listo. Supuestamente este señor ya está funcional. ¿Qué le falta? Pues solamente le faltan aquí los puentes de positivo a positivo y de negativo a negativo. Entonces, lo que pasa es que no me quedó gustando la distribución, que queda tapado. Vamos a arreglar rápidamente. Este sería negro. Ahora, lo único que nos queda por hacer es poner la pila. No nos queda por aquí nada más que hacer. La siguiente clase, voy a dejar hasta ahí el esquema. La siguiente clase, entonces, ¿cuál es la idea? Que como ejercicio monten este circuito para poder como entender cómo se hace el montaje
del circuito integrado y qué función va a realizar. ¿Listo? Entonces, les sugiero que lo monten y lo dejen ahí montado. Se van a dar cuenta que el bombillito va a prender y va a apagar, va a prender y va a apagar. Y ya voy a explicar en la siguiente clase por qué hace eso y por qué no hace otra cosa. ¿Vale? Entonces, dejo hasta aquí la explicación. Por favor, poner acá la batería y ponerlo a funcionar. No falta nada más, sino ponerle entonces, se me pasó la batería seguramente. Entonces, aquí le voy a poner esta fuente que es la de suministro de energía. A mí me gusta más trabajar con esta, realmente. Entonces, vamos a colocar los 9 voltios y vamos a correr la simulación. Acá me doy cuenta que el bombillito empezó a parpadear, ¿cierto? El destello ya se empieza a generar. Ahora bien, ¿qué está pasando? Tengo mucho voltaje y me está avisando que entonces el bombillo se puede ir a quemar. Entonces acá le voy a poner 6 voltios y lo vuelvo a correr. Me doy cuenta que al bajar el voltaje de alimentación del integrado, también el bombillito baja su voltaje y ya veo que empieza a cambiar la velocidad, el destello, prende y apaga, prende y apaga. ¿Listo? Este entonces sería como el ejercicio para montar para la próxima semana. ¿Ok? Entonces dejamos hasta acá. Nos vemos entonces la próxima semana. Recuerden, la próxima semana es magistral, arranco a las 6:20. A las 6:30 el que no entró ya no entró. No tiene grabación. Las clases magistrales no tienen grabación. Algunos me pasaron una queja que por qué no estaba subiendo algunas clases. Primero que todo, chicos, no estoy obligado a subir clases. No estoy obligado. Yo lo hago porque hay muchos niños que no se pueden conectar, entonces yo subo la clase. Segundo, cuando estoy magistral, estoy con todos en imagen. Entonces, yo tengo que protegerles la identidad como menores de edad. Por eso me evito un problema y no subo los videos de las clases magistrales. Entonces, chicos, nos vemos dentro de 8 días. Por favor, temprano para iniciar con la actividad y dejar también explicada la tarea. Nos estamos hablando.